Ni siquiera intento. Asesinado a un enemigo. Asesinato Easy. doble. Un enemigo ha sido asesinado. Tu muerte es música para mis oídos. ¡Ataquen! Has asesinado a un enemigo. Asesinato doble. Finalizado. Asesinato triple. ¿Quieres echar un vistazo adentro? Necesito refuerzos. Un enemigo ha sido asesinado. Legendario. Un enemigo ha sido asesinado. Asesinato doble. Asesinato triple. ¡Hey! ¿Qué lo que, mis tigres? ¿Cómo están? Y como acaban de leer en el título, mis amigos, hoy les traigo la guía del violinista Granger. Este ADC es una bestia y como vieron en la intro, es muy fácil de usar. Gracias a esto puede ser un problema en unas buenas manos, por ejemplo como en las tuyas, papu. Este men tiene unas especialidades de daño explosivo y cegar, lo que significa que sus combos son de ejecución rápida y no de daño continuo, lo que será perfecto para ejecutar objetivos en poco tiempo, tales como asesinos, magos y ADC. Este también se desempeña tanto en la jungla como en la línea de oro. Ojo con eso, papu. La pasiva de Granger es de tipo buff y daño, y esta se llama Capricho. Con esta él cargará 6 balas, de las cuales la sexta causará siempre daño crítico, mis amigos. También esto aumentará un 40% la velocidad de ataque por el equipamiento del emblema equipado. Una pasiva brutal y buena y mucho más en el juego tardío. Ahora pasamos a las habilidades de Granger y la primera de estas es la que se llama Rapsodia. Con esta Granger cargará sus balas y las disparará todas, infligiendo un daño brutal, mis amigos. Este daño aumentará contra los creeps de jungla. Dato súper importante, no es necesario tener todas las balas en el cargador. Esta siempre disparará las 6 balas. Esta viene siendo la habilidad principal a mejorar, ya que es la más útil en las batallas, así que ojo con eso. El enfriamiento base de esta son 10 segundos. Su segunda habilidad, mis amigos, la cual se llama Rondó. Con esta el granjero parpadea la dirección designada. Esta también aumentará el daño de los 2 siguientes ataques básicos en un 10% adicional durante 5 segundos. Dato súper importante, cada vez que uses tu primera habilidad, cada bala que dé a los enemigos reducirá el enfriamiento de esta habilidad en 0.5 segundos. Gracias a esto es que Granger es difícil, pero muy difícil, mis amigos, de alcanzar si sabes tirar sus habilidades. El enfriamiento base de estas son 8 segundos. Su tercera habilidad, mis amigos, la cual se llama Sonata de la Muerte. Mierda. Está duro ese nombre, montón. Con esta, Granger transforma su violín en un super cañón, el cual disparará las 6 balas de 2 en 2, explotando al impactar, causando un daño bestial en área y ralentizando a los enemigos en un 80%. Estas balas traspasarán a los minions y solo se enfocarán en los héroes enemigos. También una vez lances la primera carga, Granger se puede mover a la dirección que tú quieras para Ya, cabrón, hable bien. posicionarte mejor, mis amigos. Coño, mi lengua. Lo que cae de maravilla para esquivar los ataques de los enemigos. También una vez acabes de lanzar las 2 últimas balas, estas reducirán en un 15% cada una el enfriamiento base de esta. Y hablando de enfriamiento, esta tiene uno de 60 segundos. Una ulti bestial, mis amigos, por su alto daño y alto rango de alcance. Y bien, mis futuros míticos, ahora pasamos a los mejores emblemas y hechizos de batalla para este ADC. Y el primero y más recomendado es el de asesino, configurado como lo ves aquí. Con este potenciarás bastante las pasivas y el daño de Granger. Esto será gracias al talento racha de asesinato, el cual aumentará tu velocidad de movimiento cada vez que mates a un enemigo, y también tu HP será restaurado. El segundo emblema, si en dado caso no tienes el de asesino, es el de tirador, configurado de esta manera. Con este tendrás un daño brutal con muchos plus extras tales como robo de vida, daño crítico, velocidad de ataque y movimiento. Más el talento de este potenciará tu velocidad de movimiento en un 40% durante 1.5 segundos. También restaurará un 30% de tu HP con ataques básicos cada 10 segundos. Un emblema sumamente bueno, mis tigres. El tercero y último viene siendo el de jungla personal.
Este es un emblema sumamente bueno si quieres hacerte la jungla, digamos, en menos tiempo, ya que este te da una enorme ventaja sobre esta. Los hechizos de batalla más recomendados vienen siendo estos. El primero es la retribución de hielo. Con este podrás escapar o alcanzar a los enemigos, ya que esta los ralentiza y al mismo tiempo aumentará tu velocidad de movimiento. El segundo es el hechizo más roto de este nuevo meta, el sprint. Con este correrás como Dios y al mismo tiempo los efectos de ralentización sobre ti serán cancelados durante 6 segundos. El tercero y último es la vieja confiable del parpadeo. Con este escaparás o alcanzarás a los enemigos. Y bien, mis panas, ahora pasamos a los héroes que pueden hacerle counter a Granger. Y el primero de estos viene siendo la waifu Lolita. Esta con su segunda habilidad de escudo hará que tus habilidades sean inútiles. Y si a eso le sumas el gran control que tiene con sus aturdimientos, será un peligro para Granger. El segundo es el tanque Kufra. Este hará que entrar y salir con tus combos sea casi imposible, ya que este cancelará tu segunda habilidad de parpadeo cuando esté en forma de bola. Y si a eso le sumas el control de su primera y segunda habilidad, será una muerte segura para Granger. El tercero es el Beleric. Este con sus habilidades de control y su pasiva, la cual es combinada con la venganza, será una autokill segura. Hay muchos más, pero para mí estos son los más molestos, así que recuerda tener mucha precaución cuando te toquen estos héroes en contra, mi hermano. Y bien, mis hermanos, ahora pasamos a las mejores builds para Granger. Y como siempre, aquí siempre te tengo el pack completo, papu. ¿Quién eres? Soy Dios. Si lo que andas buscando es una build brutal con alto daño y movilidad, pues te recomiendo esta, la cual te dará estos atributos. Con esta será casi imposible que te alcancen. Esto será gracias a la pasiva del golpe del cazador combinado con la pasiva de Granger, más la del peto de fuerza y la batalla sin fin. El filo desesperante y el rugido maléfico te darán un daño brutal, el cual irá aumentando con enemigos débiles. Si esa no te gustó y quieres una de atributos balanceados entre defensa y daño, pues te tengo esta, con la cual tendrás una buena resistencia acompañada de un buen daño y robo de vida físico. Con esta tendrás un plus de daño verdadero, al igual que la otra, pero a diferencia que con esta tendrás mucha más resistencia por los ítems de defensa que estás viendo aquí, mi amigo. Si esas dos no te gustaron y quieres una que tenga, digamos, un poco de velocidad de ataque y movimiento con un buen daño, para así poder escapar de los ataques físicos, pues te recomiendo esta, la cual está muy buena. Pruébalas todas y dime cuál es tu favorita. Juro responderte lo más pronto posible, mi pana. Y bien, ahora pasamos a los combos de ataques y el primero de este viene siendo así: segunda, primera, segunda, tercera por 3 básicos, primera y luego segunda. Este es un combo súper brutal, el cual se hace con los ítems comprados y ya con un buen nivel. Con este vas a destrozar a los enemigos en el campo de batalla. El segundo combo, mis amigos, viene siendo así, pero este solo lo recomiendo si vas entrando desde lejos a una pelea de equipo. Y es tercera por 3, segunda, primera, segunda. Con este vas a entrar rematando a todos desde lejos, ya que la ulti de Granger tiene un daño en área y un rango de alcance brutal. Es un combo sencillo, mis amigos, pero letal. Una cosa súper importante, mis amigos, si quieren seguir mejorando rápido en el campo de batalla, pues te dejo esta lista de videos con más guías y trucos interesantes. Recuerda suscribirte y dejar tu poderoso like si aún no lo estás. Sin nada más que agregar, mis amigos, chao.